Vamos a iniciar, pues ya gracias a Dios con el libro de Nehemías. Hemos estado avanzando para la gloria de Dios y para nuestro conocimiento, para nuestra bendición. Y pues ya hoy iniciamos con el capítulo número 1 de Nehemías. La verdad es que yo estoy muy contento. En la oración, nuestra hermana decía que prontamente llegaría fruto. Yo ya estoy viendo fruto por parte de lo que hemos estado estudiando en la vida de muchos de ustedes, y esto pues nos motiva a seguir adelante. Y bueno, pues vamos a iniciar con este libro. Voy a hacer una pequeña introducción respecto al libro y posteriormente pues iniciaremos ya de lleno con el primer capítulo. Aquí viene en este libro una oración muy particular que Nehemías levanta al Dios de Israel. Y en la primera parte, pues vamos a ver cómo Nehemías escucha primeramente de la condición crítica de Israel, de cómo estaba su nación. Quiero primeramente comentar que más o menos unos 1000 años antes, ¿verdad? O después de Moisés, ya habían recorrido 1000 años desde que Moisés saca al pueblo de Egipto y lo trae a la tierra prometida. 1000 años después y unos 400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús, pues la nación de Israel y el pueblo judío estaban en un estado de mucha desesperación, mis amados. Hemos visto y ya hemos estado estudiando cómo sus naciones fueron destruidas. Primero el reino judío del norte de Israel, el reino de Israel, y luego el reino judío del sur de Judá, fueron tomados presos justamente y llevados en cautividad. Y durante mucho tiempo, pues estos dos reinos se vieron en una condición en donde estaban como esclavos de otras naciones, de otros imperios. Recordemos que la ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y en esa ciudad, pues alguna vez el glorioso templo de Salomón, pues fue destruido. Entonces, cuando los babilonios conquistaron Jerusalén, pues deportaron a casi todos de la ciudad y de la región por alrededor de 70 años. 2 generaciones pasaron como cautivos de Babilonia, ¿verdad? Jerusalén pues fue un pueblo fantasma durante todo ese tiempo, con el potencial de terminar como muchas ciudades antiguas terminaron, completamente olvidada, excepto para la historia. Si en algún momento dado a través de la arqueología hubieran podido descubrir algunos vestigios de esa ciudad, pues hubiese sido hallada justamente como para la historia, como vemos muchas ciudades que primero se convirtieron en ciudades fantasma y después, al paso del tiempo, la misma naturaleza fue cubriendo poco a poco el área y prácticamente desaparecen hasta que son reveladas por la arqueología. Bueno, pero gracias a Dios no sucedió de esta manera. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, pues comenzaron a hacer casas para ellos mismos allí, en Babilonia propiamente. Se establecieron y muchos pues aún seguían al Dios de sus padres, pero lo hacían desde Babilonia, sin ningún deseo de regresar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Algunos de estos fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos lo que sucedió, y ya lo estaremos estudiando en el libro de Daniel, lo que sucedió con Daniel, con Sadrach y Abednego, que se convirtieron propiamente en líderes allí mismo en Babilonia. Esther, por ejemplo, recuerden que fue hecha reina en las cortes de un rey persa. Pero después de esos 70 años de cautividad en Babilonia, de esas 2 generaciones, pues se les dio la oportunidad de regresar a su tierra, a la tierra prometida. De los 2 o 3 millones de judíos que habían sido llevados cautivos o habían sido deportados de la tierra,
solo 50,000 personas decidieron regresar a la tierra prometida, ¿verdad? Y esto pues propiamente viene a ser alrededor del 2%, más o menos, pero sí regresaron, que eso es lo más importante. Y en los días de Esdras, pues reconstruyeron el templo, acuérdense, y establecieron un fundamento espiritual para el pueblo de Israel una vez más. Allí se establece nuevamente la condición de regresar a hacer adoración, de regresar a esa bendita comunión entre el pueblo y Dios. Ahora, pues ya para el libro de Nehemías, que inicia unos 15 años después de que termina el libro de Esdras y casi 100 años después de que los primeros cautivos regresan a la tierra prometida y alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén hubiese sido destruida, pues después de este tan largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Y antes de esto, pues los ciudadanos de Jerusalén habían intentado, recuerden que ya lo estudiamos ahí en Esdras 4, de los versículos 6 al 23, habían intentado reconstruir los muros, pero fallaron. Vemos que unos 75 años antes, ellos intentaron reconstruir los muros, pero pues fueron detenidos por sus enemigos y ninguno pensó que este obstáculo podría ser superado. Ya se habían acostumbrado los habitantes de Jerusalén que habían regresado del cautiverio, pues ya se habían acostumbrado a que su ciudad estuviera con los muros derruidos. Entonces, de esta manera, pues los muros permanecieron en ruinas y el pueblo seguía en graves problemas. Recuerden que una ciudad fortificada sin sus muros levantados era presa fácil de ataques de enemigos que venían sobre la ciudad para desvalijar, para hurtar y para simplemente hacer tropelías dentro de la ciudad. Entonces, pues ya vamos a dar ya di el contexto de cómo estaba la situación en este momento cuando Nehemías, ¿verdad? Pues empieza una nueva condición para el pueblo de Israel. Y ahora sí, pues vamos a entrar de lleno, mis amados hermanos, a lo que es este bendito libro que nos enseña muchísimo. Es un libro de mucha bendición para nosotros y lo tenemos que tomar pues para poner en práctica. Es un libro que verdaderamente vale la pena no solamente leer, estudiar, sino también poner en práctica lo que nos habla Dios a través de estos escritos. Y pues vamos a darle forma. Primeramente vamos a ver cómo del versículo 1 al 3, pues Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén, cómo estaba Jerusalén propiamente. Y dice la palabra de Dios, Nehemías capítulo 1, versículos del 1 al 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mala afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Vamos a ver aquí que primeramente, pues en el mes de Quisleu, viene a representar para el calendario gregoriano que nosotros manejamos, por ahí entre el mes de noviembre y diciembre. Propiamente para los judíos es el mes número 9, y de esta manera pues nos da una referencia clara de cuándo fue que Nehemías pues pregunta por cómo estaba propiamente la condición del remanente de judíos que estaba en esa ciudad, en Jerusalén. Y bueno, dice él que estaba en Susa, en la capital del reino. Recordemos que Nehemías pues vivió allí en Susa, en la capital persia, ¿verdad? Y él pues vivía en la ciudadela, esto es, en el palacio que estaba fortificado de los persas. Inmediatamente sabemos que Nehemías pues era alguien muy importante, ¿ah? Viviendo en esa área, pues obviamente tenía que tener una relevancia con respecto a muchos de los judíos que vivían solamente en las pequeñas aldeas que les dieron
como para habitar. Entonces él, viviendo en el palacio del rey de Persia, pues notoriamente era alguien que tenía una importancia específica. Y dice la palabra de Dios, les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Entonces, fíjense bien cómo el cuerpo de Nehemías, físicamente Nehemías, estaba en Persia, pero su corazón, el corazón de Nehemías y su interés estaban en Jerusalén, a unos aproximadamente 1,300 kilómetros de distancia. Y muchas veces así es como vemos, ¿verdad? Nuestra condición. Nuestro cuerpo puede estar en un lugar, físicamente podemos estar en un lugar, pero nuestra mente, nuestro corazón puede estar a cientos de miles de kilómetros y estar en una condición diferente. Muchas veces con tristeza les digo, me doy cuenta de cuando, por ejemplo, estamos ya sea en los devocionales, en la enseñanza, como muchas personas, muchos hermanos, prenden sus equipos y se ponen a hacer todo tipo de actividades. Yo quisiera que por favor siempre estuviésemos concentrados. Quien lo está, gloria a Dios, no me haga caso en este momento, pero quien no, por favor, atienda a lo que está destinando este tiempo. Si hemos destinado este tiempo para glorificar a Dios a través de nuestra decisión de escuchar su palabra, de atender a la convocación que nos hace el eterno Hashem, pues hagamos lo que nos corresponde, que nuestro corazón esté en donde también debe estar nuestro cuerpo, ¿verdad? En este momento, que nuestro corazón esté pendiente a lo que Dios habla a nuestras vidas. Y también lo he visto cuando estamos en el culto, curiosamente, los domingos que nos reunimos para glorificar el nombre de nuestro Dios, yo veo como muchos hermanos, ¿verdad? Están allí, están presentes, pero de verdad cómo se ve sus caritas que están pensando, no sé, en alguna otra persona, en la inmortalidad del cangrejo, o por allá está su corazón, ¿verdad? Pero no está presente. Hoy tenemos que ver que Dios nos llama a estar en el lugar correcto cuando estamos atendiendo a la voz de Dios. Por ejemplo, aquí Nehemías quería saber acerca de los que habían regresado, cómo les estaba yendo al pueblo y a la ciudad en general. Entonces podríamos aquí pensar que un hombre importante como Nehemías, pues tenía cosas más importantes seguramente sobre las que pensar que sobre una ciudad muy distante en la que él nunca había estado y en un pueblo que en su mayoría, ¿verdad? Pues nunca había conocido. Sin embargo, como su corazón estaba en las cosas de Dios, pues su corazón no estaba en él mismo, sino en otros, en sus hermanos, los judíos que habían caído en una condición pues crítica. Nehemías tenía el corazón de lo que nos habla el Salmo número 137, versículos 5 y 6, que dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pues mis amados, si Jerusalén, era especial para Dios, pues entonces también era especial para Nehemías. Hoy quiero declararte este salmo, pero para ti, para que lo puedas tú visualizar desde el punto de vista correcto, propiamente para poner nuestro corazón en Dios. Y te lo voy a leer un poquito distinto, nada más poniendo unas palabras, tergiversándolo un poquito, pero para bendición nuestra, no para destruir la palabra de Dios. Dios me guarde, pero te lo voy a leer de esta manera. Y tú lo puedes repetir así como te lo voy a leer. Si me olvidara de ti, oh Dios, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordara. Si no enalteciera al Dios de Israel como preferente asunto de mi alegría. ¿Se dan cuenta cómo podemos verdaderamente disfrutar de la palabra de Dios para nosotros mismos? Si nos olvidáramos de Dios, mis amados, si de Él no nos acordáramos, si no enalteciéramos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, que fuera siempre como un preferente asunto de nuestra alegría, pues entonces que se pegue nuestra lengua al paladar o que nuestra derecha
pierda su destreza. Y si eres zurdo, pues que tu zurda pierda esa destreza, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, Dios tiene que ser increíblemente especial para nosotros, así como Dios era muy especial para Nehemías. Entonces, vienen y le dicen estos varones que visitan a Nehemías y a los que les preguntó y le dicen, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Pues vean que las noticias que recibió pues no eran para nada alentadoras. El pueblo solamente era llamado como un remanente, una pequeña porción de lo que había sido en un momento de su gloria este pueblo, ¿verdad? Este no era un título nada esperanzador tampoco. Estaban en gran mala afrenta, y afrenta, dice la palabra de Dios, y los muros de la ciudad estaban derribados, y las puertas de la ciudad estaban quemadas a fuego. Entonces, vemos aquí cómo el mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad, pues estaban íntimamente conectados, recuerden eso. En el mundo antiguo, una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos, como decía. No tenían defensa ni protección en absoluto, mis amados. Entonces, vemos cómo una ciudad sin muros era siempre una ciudad estancada, no podía avanzar. ¿Por qué? Porque no podía retener nada valioso en ella. Si llegaba algo valioso, ¿verdad? Si había algo de valor en una ciudad sin muros, pues fácilmente podía ser robado porque no había defensa que los detuviera. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en un constante estrés y temor y temblor. Nunca sabían cuándo podían ser atacados y vandalizados, brutalizados, ¿verdad? Entonces cada hombre pues vivía en miedo constante por su esposa, por sus hijos, por su familia, por él mismo. El templo podía ser reconstruido, sí, pero nunca podía ser nuevamente embellecido, porque cualquier cosa valiosa pues podía ser arrebatada fácilmente. Entonces no es de extrañarse que el pueblo viviera en una constante angustia, con temor, en constante desgracia o como lo menciona la palabra, en afrenta, viviendo pues solamente como un remanente, como un pequeño pueblo. No podía darse el lujo de crecer porque no tenía defensas, no tenía una condición en donde la gente pudiera sentirse segura. Y pues como vemos, la gente cuando no se siente segura, cuando no tiene una condición pues correcta de una economía sólida, pues empiezan a pensar en simplemente ni siquiera tener hijos, ¿verdad? Mejor guardarse en esa condición para efecto de no traer hijos al mundo para después que tus hijos pudieran estar pues en una condición de constante afrenta, angustia, temor, que no pudieran desarrollarse propiamente. Pero quiero decirles también que Dios tiene más para nosotros que ser solamente un remanente. Ahora en Cristo no solamente somos un pequeño pueblo, ¿verdad? Que estamos amedrentados. No, mis amados hermanos. Dios no solo quiere que seamos vencedores, sino Dios nos ha dado la condición de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, Dios ha venido a traer una bendición a nuestras vidas. Ahora somos constituidos como el gran pueblo de Dios. ¿Ah? Nosotros podemos leer en Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto es Cristo Jesús. Entonces, no solo somos un remanente, hoy tenemos una protección de salvaguarda porque la diestra de poder de nuestro Dios está con nosotros. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos resguarda, Él es el que se ha constituido como ese poderoso gigante que se ha levantado para bendición nuestra, mis amados. Entonces nosotros ahora tenemos una condición en donde podemos crecer, podemos levantar nuestra voz, podemos verdaderamente pues tener una condición de suma alegría constantemente porque Dios está con nosotros. Y bueno, retomando la palabra de Dios ahí en el versículo 4 de Nehemías 1, pues vemos aquí la reacción de Nehemías ante las noticias de Jerusalén y su pueblo. Y dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné
y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, vemos aquí que la reacción inmediata de Nehemías fue extrema. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, inmediatamente, ¿verdad? No hubo fuerza en sus piernas. Se sentó y comenzó a llorar y a hacer duelo. No sé si a ustedes les ha pasado cuando se recibe una noticia que verdaderamente viene a afectar nuestra condición, nuestro corazón, sentimos como nuestras piernas se debilitan y como si estuviéramos prácticamente flotando. Y lo primero que tenemos que hacer es sentarnos. De hecho, hay una expresión, ¿verdad? Cuando viene una noticia mala, te dicen, mira, siéntate, por favor, porque lo que te voy a decir te va a provocar un problema que te va hasta hacer desfallecer. Entonces, yo me recuerdo hace muchísimos años, bueno, no tantos, Blanquita, mi sobrina, es todavía muy joven, pero me recuerdo perfectamente cuando en un diciembre, un 24 de diciembre, ella tenía aproximadamente, pues apenas empezaba a caminar, un poquito más de un año, y se nos perdió en el Mercado Juárez. Estaba el mercado repleto de gente en aquel tiempo, pues era un mercado que tenía muchísima actividad y se nos perdió. Mis amados, por más de 2 horas más o menos, yo sentía que mis piernas eran de chicle, me temblaban, había una inestabilidad. Yo lo que quería hacer era sentarme porque no tenía fuerzas ni para estar de pie, pero gracias a Dios, en ese tiempo, pues aún sin tener el conocimiento de este Dios glorioso en el que ahora ustedes y yo creemos, del cual nos hemos venido a entender y a enseñar a través de la lectura de la palabra, como vemos que Dios en su misericordia, pues salvaguarda la vida de los que ha escogido. Y justamente sucedió eso. Después de un poco más de 2 horas, encontré a Blanquita, me tocó a mí la bendición de poder encontrarla. Ella andaba vagando como niña, ¿verdad? Viendo pues todo lo que había en el mercado. Gracias a Dios que nadie la tomó y se la llevó. El cuento es de que cuando yo la encontré y la traje para el puesto de zapatería que teníamos nosotros con mis papás, mis hermanos, como que volvió el alma a nuestros cuerpos y a refortalecer nuestras piernas. Yo sentí nuevamente cómo mis pies se volvían a fortalecer y todo. Y estoy comentando esto porque de verdad cuando vienen noticias críticas, está uno pero no está. Se siente una desesperación, una angustia, una condición terrible. Y bueno, pues Nehemías seguramente sintió eso porque su corazón estaba en la tierra de sus padres. ¿Verdad? Y luego dice él, hice duelo por algunos días. Dios en este momento pues está usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta situación. Y yo creo fielmente que Dios en estos días te está usando a ti y nos está usando a todos nosotros para hacer algo con respecto a lo que estamos viviendo. Pero primero, fíjense, Dios hizo algo en Nehemías y eso es lo que está haciendo Dios en nosotros, si se dan cuenta. Toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. Hoy quiero decirte, y lo declaro para la gloria de nuestro Padre Celestial, que Dios está haciendo una gran obra en cada uno de nosotros. Nos está dando cimientos, solidez, fortaleza. ¿Para qué? Para que cuando nosotros estamos delante de personas que no tienen este conocimiento, pues seamos de bendición y hagamos también la obra que Dios nos ha encomendado para la vida de muchos, mis amados. Dios, por ejemplo, preparó todo esto tiempo atrás con la importante posición de Nehemías en Persia. O sea, no era cualquier persona, con un corazón curioso por el bienestar de Jerusalén y de su pueblo. Ahora, pues estamos viendo que Nehemías tenía un corazón que se rompía por su estado de necesidad, por lo que le habían comentado de cómo estaba el pueblo de sus padres. ¿Ah? Dios vio la necesidad en el cielo, pero poco se haría hasta que el hombre indicado también sintiera la necesidad.
Déjenme decirles, mis amados hermanos, que Dios ha visto la necesidad de mucha gente desde el cielo, de lo que necesitan, de lo que están pasando. Pero Dios no va a hacer nada hasta que nosotros, ¿verdad? Estemos también sintiendo la necesidad de otros y nos pongamos en la brecha. Gloria a Dios porque lo estamos haciendo de una manera excepcional día a día, levantando la vida de muchos necesitados, de muchas personas, de muchos hermanos, ¿verdad? En oración, levantando sus vidas hasta el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa condición, pues en oración, estamos haciendo ahora, al sentir la necesidad de esas personas, de todos nosotros, ¿verdad? Lo que Dios también quiere hacer desde los cielos. Entonces, Dios haría algo grande para cubrir esa necesidad a través de Nehemías. Pues hoy también quiero decirte que Dios va a hacer cosas grandes, gloriosas, y lo está haciendo para cubrir la necesidad a través de nosotros, de mucha gente que está pidiendo, ¿verdad? Que podamos orar por ellos. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque aún en medio de todas nuestras condiciones, a lo mejor hasta de nuestras propias necesidades, pues a Dios le ha placido que tú y yo levantemos nuestra voz en pro, a favor de personas que pues no tienen esa bendición que ahora ustedes y yo tenemos, de poderle presentarnos delante del Rey, sabiendo que tenemos acceso con seguridad, con confianza al trono de la gracia, ¿verdad? Para recibir el pronto y oportuno socorro, no solo para nuestras vidas, sino también para la vida de aquellas personas a las que presentamos delante de Dios. Ese trabajo que Dios nos ha delegado, pues es de bendición, mis amados hermanos. Nos ha considerado, aún con todas nuestras faltas, nuestras necesidades propias, pero Dios nos ha considerado en esa condición y también escucha nuestra voz, mis amados. Entonces, aquí también vemos que no hay forma de que Nehemías pudiera hacer esto solo. Tenía que ser un líder, sí, y un muy buen líder que pudiera influir en otras personas para que se cumpliera con todo este trabajo. Hoy quiero decirles, mis amados, que no hay forma de que yo, como líder en este tiempo que Dios me ha permitido, ¿verdad? Y me ha levantado al liderazgo del pastorado de esta hermosa congregación, no es posible, no hay forma de que yo pueda hacer todo el trabajo solo. Sí, debo ser un líder y un buen líder. Debo influenciarlos a ustedes para que se cumpla con el trabajo, pero necesito también de su ayuda, como decía ayer por la noche también en el devocional. Necesitamos unirnos, mis amados. Necesitamos ser un solo cuerpo, una unidad. Y esto, pues cuando nos unimos, cuando estamos en esa condición, cuando ustedes también se levantan para el apoyo de lo que Dios está queriendo lograr en la vida de todos nosotros y en la vida de la gran nube de testigos que ayer leíamos a través de el libro de los Hebreos capítulo 12, pues esa gran nube de testigos también va a poder ver que cuando nosotros estamos unidos en esta empresa a la que Dios nos ha llamado, pues vamos a hacer de impacto y Dios se va a glorificar. Este libro en particular, mis amados hermanos, es un libro que nos alienta para venir en unidad y para nosotros tener esa condición de trabajar juntos. Hay un libro que se escribió que se llama Pásame otro ladrillo. Y ese libro, mis amados hermanos, pues nos lleva a comprender que el trabajo conjunto, como una sola unidad, como un cuerpo, trae bendición. Y lo vamos a seguir viendo en este libro de Nehemías. Entonces, mis amados, Nehemías es un libro que trata completamente sobre liderazgo, al que ustedes y yo hemos sido llamados. No solamente recae en mi condición como pastor. Recuerden que todos somos líderes, todos somos ministros de la palabra de Dios cuando la empezamos a declarar. Entonces,
Esto es algo que evidentemente necesitamos en la actualidad, necesitamos el día de hoy. Y como el liderazgo, pues es influencia, pues esto aplica para todos nosotros, mis amados. Todos tenemos un área de liderazgo, recuérdenlo, en su casa, en su trabajo, en su escuela, en donde nos paremos, ustedes y yo hemos sido llamados a ser cabeza, ya no cola. Y por lo tanto, nos tenemos que levantar en una condición y actitud de liderazgo. De alguna manera, les vuelvo a repetir, cada uno de nosotros somos líderes. La pregunta es, ¿somos buenos o malos líderes? ¿Cómo te consideras tú? Bueno, los líderes, pues debemos prepararnos y lo digo de esa manera porque tú también te tienes que preparar para ese trabajo difícil, porque no será fácil lo que la empresa a la que Dios nos ha llamado, no es fácil, pero déjame decirte que no estamos solos. Hay una declaración de un hombre que se apellida Redpath que dice, no hay victoria sin guerra, no hay oportunidad sin oposición, no hay victoria sin vigilancia. Pues siempre que el pueblo de Dios dice, levantémonos y construyamos, Satanás dice, dejen que me levante y me oponga. Bueno, Satanás siempre va a querer oponerse a nuestras vidas, pero recuerden que mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Los líderes, ustedes y yo, debemos tener una gran visión. Dios nos ha dado una visión como iglesia. La visión de la iglesia es que nosotros somos una iglesia evangelizadora, discipuladora y misionera. Mis amados, nos hemos quedado un poco atorados en la evangelización, ¿ah? Por la condición que estamos pasando, pero no tendríamos por qué. Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado tecnología como para que aún a través del por medio telefónico, por las redes sociales, podamos expandir el reino de los cielos. ¿Verdad? Nos hemos, gracias a Dios, pues en el área discipular, la gloria sea para el Señor, porque no hemos dejado un solo día desde que inicia la pandemia hasta estos días de recibir enseñanza discipular de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora solamente nos falta también tener la condición misionera. Le doy la gloria a Dios porque ya prontamente vamos a tener una actividad para tener una iglesia hija de parte de Aljaba de Dios. Ya se está gestando, ya estamos embarazados, mis amados hermanos, y vamos a empezar a caminar en ese sentido. Y prontamente, pues vamos a ver ahí en Colinas del Sol una iglesia formada para la gloria de Dios. Y estamos en esa condición, tenemos una visión. Ahora, vemos aquí en este libro de Nehemías que Nehemías propiamente tenía una visión. Él seguramente sintió y dijo, a través de mí, Dios va a corregir un problema que ha existido por alrededor de 150 años. A través de mí, Dios va a hacer algo que antes fracasó completamente. O sea, Nehemías tuvo una visión. Debemos tener una visión, una meta que sea lo suficientemente grande como para esforzarnos, para poner todo de nuestra parte y venir a la presencia de Dios para mostrar el fruto que esa empresa, que esa meta, que esa visión nos hizo llegar a tener. Dice Nehemías, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Vemos aquí cómo la reacción de Nehemías fue más allá de una simple emoción inmediata. ¿Eh? Muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación, como una descarga, ¿verdad? Como un rayo. Y luego pues se nos pasará con rapidez. Pero si es de parte de Dios, esa descarga, esa preocupación permanecerá, crecerá y la carga seguirá hasta que el problema que provocó esa carga sea resuelto. Muchas ocasiones, mis amados, empezamos, ¿verdad?, en una oración por la vida de alguien y sobre todo de personas cercanas a nosotros que recibimos una noticia y empezamos a orar y empezamos a hacer muchas cosas y de repente se nos olvida. Hoy, más que nunca, tenemos que ser perseverantes
en toda empresa a la que Dios nos llame. Si es por oración, mis amados, levantémonos en oración, no un día, 2 días, hasta que la condición sea resuelta para la gloria de Dios, hasta que la carga por la oración, por una persona, se nos quite, porque ya se logró el objetivo, porque Dios cumplió su meta. Hasta ahí debemos dejar de orar. Antes no. Con sinceridad deberíamos prestar también atención a lo que Nehemías no hizo. Fíjense, Nehemías no se quejó. Nehemías no lloriqueó ahí como cuando alguien, ¿verdad? De repente recibe una noticia y empieza a lloriquear, pero no hacer nada. Ni siquiera vio quién podía resolver ese problema. Él inmediatamente hizo lo que sabía que podía hacer. Primeramente, orar y buscar a Dios con intensidad en esta situación. Desde el ayuno y la oración, mis amados, es notorio que Nehemías estaba buscando con intensidad la dirección que Dios quería darle a ese problema del que se enteró Nehemías. Si nos damos cuenta, él no había hecho nada porque no sabía cómo estaba la condición del pueblo de sus padres. Pero cuando se enteró, de inmediato puso manos a la obra. ¿Y de qué manera? De la mejor manera, poniendo a Dios en primer lugar, buscando a Dios y su presencia a través de la oración y a través del ayuno. Y de esa manera, mis amados, tener una dirección clara. Y ora al Dios de los cielos, ¿verdad? Nehemías tenía también un claro entendimiento de a quién les estaba orando y por quién estaba ayunando. Recuerden que hay muchos dioses en los que la gente confía, pero solo el Dios de los cielos puede suplir realmente nuestras necesidades. Solo el Dios de los cielos, el creador de los cielos y la tierra, del Shaddai, el Todopoderoso, es el único, mis amados hermanos, que puede realmente suplir nuestras necesidades. Amén. Entonces, por eso es necesario que ustedes y yo reconozcamos correctamente a ese Dios. ¿Y cómo lo reconocemos? Pues a través de la declaración de sus atributos, de la declaración de su naturaleza, de reconocer su carácter, su esencia, porque no le estamos orando a cualquier Dios, a cualquier ídolo. Estamos orando al Rey de los cielos, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, al gran yo soy, mis amados hermanos. Y eso nos tiene que tener a nosotros en una condición de especial, ¿cómo les puedo decir? Bendición. Porque ahora, gracias a Dios, el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha encontrado, ha salido a nuestro encuentro, nos ha dado ese punto de fe que necesitamos para venir a salvación y vida eterna y para empezar a reconocerlo como lo que verdaderamente es, el Dios de nuestras vidas. Amén. Y bueno, ya en la segunda parte del libro, del primer capítulo del libro de Nehemías, pues ahora sí vemos la oración que levanta Nehemías. Vemos aquí pues que la oración pues es esencial para el liderazgo. Si su visión es tan grande que solo Dios pueda llevarla a cabo, pues entonces nosotros obviamente debemos orar. Si la oración no es absolutamente necesaria para lograr lo que Dios ha puesto en nuestro corazón o lograr la visión o la meta que estamos buscando, pues nuestra visión no es lo suficientemente grande. Esa visión corta no necesitará de que Dios meta la mano. Muchas veces pues tenemos empresas sencillas en las que pues nosotros con nuestra humanidad, nuestra inteligencia podemos sacar adelante, pero Dios nos está llamando a una empresa increíblemente grande, mis amados. El hecho de simplemente predicar su palabra, extender el reino de los cielos, no es cosa nada sencilla, nada. Por lo tanto, nosotros necesitamos orar a Dios y que el Dios de los cielos venga y sea Él
el que ponga su mano de poder en lo que estamos emprendiendo para su gloria. Y que de esta manera Él sea el que nos ayude, nos apoye, ¿verdad? Bendiga nuestro caminar, esa visión que Él mismo nos ha dado y echemos para adelante. ¿Cómo vemos, verdad? En ese sentido, pues vemos cómo parece que Nehemías oró por 4 meses antes de hacer cualquier cosa. Nosotros muchas ocasiones oramos por media hora, por 3 minutos, y pensamos que de esa manera Dios ya va a tener que hacer lo que le pedimos. Recuerden que Dios muchas ocasiones nos dice espera, porque Él quiere que sigamos en esa devoción, en esa oración, en esa condición de que reconocemos que tenemos una gran necesidad de Él, que no podemos avanzar sin que Él vaya delante de nosotros. Y por eso Dios permite que pase mucho tiempo antes de que lleguemos a ver la mano de Dios sobre lo que estamos orando. Pero no nos desesperemos, mis amados. No nos desesperemos. Dios tiene los tiempos perfectos. Moved es el tiempo perfecto de Dios. Y de esa manera, seguir adelante. Fíjense bien cómo más adelante, cuando la labor de reconstruir los muros realmente comienza, después del tiempo de oración, solo toma 52 días terminar el trabajo. Pero este proyecto de 52 días tuvo un fundamento de 4 meses de oración. Mis amados, es increíble ver cuando empezamos una construcción y sobre todo construcciones realmente grandes, un edificio de más de 5 niveles, cómo necesita de preparación en su estructura inicial, en la cimentación. Y muchas veces hemos visto cómo la cimentación lleva hasta más tiempo de lo que puede llevar la edificación completa de los 5 niveles. Y más ahora que nunca, ¿eh? Quiero decirles que tuve la oportunidad de participar en la edificación de un edificio propiamente de 6 niveles. Y bueno, toda la preparación que tuvimos que hacer nos llevó una cantidad de tiempo que de verdad fueron casi como 3 meses de preparación. Tuvimos que hacer zapatas corridas de dimensiones extraordinarias, simplemente para poder manipular el acero que se necesitó para la cimentación de este edificio. Fue pesadísima. Varilla de 1 pulgada de espesor, cosas así. Entonces, una vez que dejamos las espigas, que preparamos propiamente donde iban a empezar a descansar el material de construcción, que eran las vigas HSS, que son unas vigas cuadradas de metal pesadísimo, vimos cómo de repente, ¿verdad? Nada más era cuestión de que llegó la grúa y después de toda la preparación de meses, en un día y medio, mis amados, teníamos 12 metros y 20 centímetros levantados de un tiro. Separaron todas las columnas, empezaron a poner todas las vigas y todo, y de repente, así, déjenme decirles que en menos de 5 días, una semana de trabajo, teníamos los 6 niveles ya listos para empezar a forrar. Y fue una edificación increíblemente rápida. Bueno, pues así pasó con Nehemías. Nehemías oró por 4 meses, alrededor de 120 días, para que en menos de la mitad de ese tiempo se terminara el trabajo que en 150 años no se había podido realizar. Los quiero llevar a ver cómo los tiempos de Dios son perfectos, mis amados. Nehemías llevó su dolor y su estrés ante Dios en oración y aparentemente fue capaz de dejarlos allí. O sea, él descargó en el Señor toda su condición. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesucristo? Vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Bueno, aquí vemos cómo la oración alivia el estrés. Cuando nosotros somos capaces de dejar nuestra carga a los pies de Cristo, va a aliviar todo nuestro estrés, mis amados. Tal vez alguno de nosotros estemos tratando de aliviar nuestro estrés a través de entretenimiento, ¿verdad? A través de situaciones que de repente el ser humano tiene
de tomar medicamento para aliviar el estrés, de distraernos con algunas otras cosas. Pero lo único que hace eso es distraer la atención. El entretenimiento, por ejemplo, no da ninguna solución real al estrés, pero la oración sí nos dará fuerza. Cuando nosotros esperamos en el Señor en oración, Él renovará nuestras fuerzas como las del águila, dice Isaías 40:31. Entonces, cuando tengamos estrés, cuando vengamos a una condición en donde verdaderamente no sabemos cómo hacer, corramos a los brazos de Dios en oración, descarguemos ahí todo nuestra carga. Y vamos a ver lo que dice Nehemías en su oración entre los versículos 5 al 7, porque aquí vemos cómo Nehemías viene a Dios en humildad, se humilla delante del rey y es la manera más adecuada, y no porque Dios quiera ser incisivo en que si no te humillas Dios no te hace caso, sino en que verdaderamente tenemos que comprender que en humildad pues podemos recibir lo que necesitamos. Un corazón orgulloso dice no necesito, pero un corazón humilde reconoce su necesidad y acepta, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 5 al 7. Y dije, está hablando Nehemías, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Fíjense nada más la humildad con la que este hombre llega delante de Dios. Vemos que la humildad comienza a entender simplemente que hay un Dios entronado en los cielos. Y yo no soy Él, tú no eres Él. Nehemías no era ese Dios entronado en los cielos. Nehemías reconoce exactamente quién es Dios, el Dios de los cielos. Fue el fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. La humildad, mis amados hermanos, también comprende nuestra completa dependencia de Dios. Cuando Nehemías le pide desesperadamente a Dios que escuche la oración de su siervo, ¿verdad?, y le dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos. No le está dando una orden, le está pidiendo que por favor escuche, vea lo que está sucediendo. Esto refleja su completa dependencia en el Señor. Solo Dios podía ayudar. Y si Dios podía oírlo, si Dios podía escucharlo, pues Nehemías sabía que ayudaría por su misericordia, por su amor por los que ama. Dios les permitiría ser infructíferos. Y por eso muchas veces Dios nos permite ser infructíferos para exponer nuestra necesidad de dependencia total hacia Él. Mucha gente pretende emanciparse de Dios, gente que no quiere reconocer que verdaderamente Dios es el amo del universo. Y precisamente por eso quieren emanciparse, quieren ser independientes y quieren decir, bueno, pues si Dios me dio la vida, pues que me deje vivir mi vida a mi manera. Mis amados, nosotros necesitamos, dependemos completamente de Dios. Dios seguirá siendo Dios con nosotros y sin nosotros, pero nosotros no podremos ser nada sin Dios. Y esa es una verdad. Y luego vean lo que dice, confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Sí, dice, sí, yo y la casa de mi padre no, hemos pecado. O sea, la humildad, mis amados, también confesará el pecado abiertamente. Nehemías clara y sencillamente confesó pecado, sin ningún intento de excusarlo. Recordemos que delante de Dios no podemos tener ninguna excusa como para librarnos
de la ira de Dios si no llegamos delante de Él en una actitud correcta. Siempre debemos evitar excusarnos en la confesión de nuestro pecado. Si hemos hecho algo que es abominable delante de Dios, llegar con una actitud mejor humilde, reconociendo nuestro pecado y decir, Señor, yo he pecado, perdona. Nunca digamos, Señor, si he pecado, o digamos, Señor, lo siento, pero tú sabes lo difícil que fue, o cualquier otra cosa que no viene ni al caso, mis amados. Podemos encontrar gran libertad en una confesión abierta y honesta, sin ningún intento de excusarnos o sin preguntarnos si he pecado o no. Mis amados, cada uno de nosotros sabemos nuestra verdad. Y si no la sabes, acércate al trono de la gracia para pedirle al Espíritu Santo que te ubique en tu condición, que te diga si realmente has pecado o no. Y vas a ver, el Espíritu Santo rápidamente va a traer a tu conciencia, primeramente, tu realidad. Y lo que tienes que hacer a continuación es, pues ya ni siquiera tratar de tapar el sol con un dedo y decirle, Señor, pues mira, realmente fue porque esto, porque el otro, porque mi esposo, porque mi esposa, porque nada. Tú eres moralmente responsable de tus decisiones y esto te tiene que llevar a una condición de hacerte responsable de eso y afrontar la realidad. Recordemos solamente que Dios es misericordioso, que Dios nos ama y que para eso envió a Jesucristo, para perdonar nuestros pecados. La tenemos hasta más fácil ahora que Nehemías y que todos aquellos que vivieron antes de Cristo. Ahora podemos llegar al trono de la gracia. ¿Para qué queremos poner algo para tratar de justificarnos delante de Dios si Cristo ya nos justificó? Lo que Dios quiere es que seamos libres verdaderamente, libres para expresar nuestra dependencia de Dios, nuestro pecado si lo hemos cometido y ponernos a cuentas con Él. Y dice Nehemías, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Imagínense, aquí cómo vemos que la humildad se identifica con los necesitados. Y evidentemente Nehemías era un hombre de Dios, pero abierta y apasionadamente se ubicó junto con la casa de su padre y oró usando hemos en vez de decir han, ¿verdad? En vez de agarrar y señalar, ellos fueron los que pecaron contra ti, ellos te conocían, ellos sabían lo que no debían haber hecho. ¿Qué hizo él? Hemos. Él se identificó con la condición real de su pueblo. Eso es la humildad, mis amados. Nosotros nunca aligeraremos la carga a menos de que hayamos sentido la presión en nuestra propia vida. Nunca seremos usados por Dios para llevar bendición hasta que Dios haya abierto nuestros ojos y nos haya hecho ver las cosas como son, mis amados hermanos. Eso es la verdad. Me voy a tomar un poquito de tiempo, perdónenme, pero la introducción me quitó un poco de tiempo. Y yo sé que también como yo, ustedes están anhelantes de lo que sigue para concluir este primer capítulo. Ya entre los versículos 8 y 10, Nehemías se acerca a Dios recurriendo a sus promesas y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Amados, vean nada más qué bendición es ver esta palabra. Cuando le dice acuérdate. Mis amados, nosotros tenemos esa autoridad ahora por los méritos de Cristo, no porque nosotros tengamos autoridad sobre Dios, no. Esta es una poderosa manera de acercarnos a Dios, pidiéndole que recuerde sus promesas, no porque Él las haya olvidado, mis amados,
sino porque al nosotros pedirle que recuerde sus promesas, también nos estamos haciendo partícipes del recordatorio de que de sus promesas también Dios puso obligaciones para nosotros, ¿verdad? Nehemías dice: Jehová, tú le hiciste una promesa a Moisés y a esta gran nación, y te pido hoy que la cumplas. Nehemías citó directamente el libro de Levítico capítulo 26 y el libro de Deuteronomio capítulo 30. Imagínense, cuando nosotros citamos la palabra de Dios, ¿va? Pues simplemente vemos que Dios pues es el que va a respaldar su palabra y a cumplir su promesa. Esto es sin duda, mis amados, el gran secreto del poder de la oración: suplicar las promesas de Dios. Nosotros podríamos sentirnos un poco molestos si uno de nuestros hijos viene a decirnos: papi, tú me prometiste. Pero nuestro Padre Celestial, mis amados, se deleita en ello y a menudo lo demanda antes de que la oración se vuelva efectiva. Voy a poner un ejemplo muy fuerte y perdónenme por esta analogía, pero es una verdad. Simplemente hemos visto cómo los perritos, cuando tienen hambre, cuando ya les está apretando mucho el hambre, empiezan a lamer constantemente el hocico de sus padres. Y entonces los padres regurgitan el alimento y los perritos comen. Bueno, mis amados, el hecho de que nosotros, ¿verdad?, estemos delante de la presencia de Dios, papi, tú lo prometiste, es como estar lamiendo eh, la, esa parte en donde va a llegar el momento en que va a bendecir y la oración se convertirá en efectiva cuando estemos allí, ¿verdad? Demandando de parte de Dios que cumpla sus promesas. Él se deleita en ello. Y así como los papás perros eh, vomitan la comida para que sus hijos coman, así Dios hará lo propio para bendición de sus hijos. Amén. Fíjense, en el Salmo 81, versículo 10, Dios le dice a su pueblo: abre tu boca y yo la llenaré. Por eso el comentario de esa analogía con los perritos. Dios no abrirá su almacén hasta que abramos nuestras bocas pidiéndole que cumpla sus promesas, mis amados. Dios no va a abrir la ventana de los cielos para derramar bendición sobreabundante a nuestras vidas si nosotros no somos capaces de ir y hacer el reclamo y esperar que Dios abra la bendición para nuestras vidas. Y por eso vemos también cómo Dios pues espera que no solamente nosotros recordemos la promesa que Dios hace, sino también la condicional para esa promesa. Nehemías citó en este momento una promesa condicional. Si se volvieran a mí y guardaren mis mandamientos y los pusieran por obra, así lo reconoció Nehemías. Bueno, la condición era regresar a Dios y guardar sus mandamientos. Él realmente no podía saber si la nación estaba guardando o no los mandamientos, porque no le dijeron nada de eso, pero sí sabía que él mismo los estaba guardando. Él estaba siempre a la expectativa de lo que Dios ordenaba. Y también él sabía cómo Nehemías, él sabía que se había identificado con la nación en su pecado, en su dolor, en su necesidad. Entonces la nación podía identificarse con Nehemías y su piadoso cumplimiento de estas condiciones. Nehemías también esperaba que el pueblo de Dios regresara a Dios, volteara a Dios, ¿verdad? Y entonces ya en el versículo 11, mis amados, nos enseña que Nehemías ora con un corazón listo para hacer algo. Y le dice: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense bien aquí,
y con esto ya terminamos este capítulo, cuando le dice, dale gracia delante de aquel varón, pues Nehemías concluyó pidiéndole a Dios que lo bendiga cuando hablara prontamente con el rey de Persia sobre este asunto. Nehemías iba a hacer algo sobre el lamentable estado de los muros de Jerusalén y el pueblo en general, ¿verdad? Y él sabía que sin la intervención de Dios no podía hacer nada. Por eso es necesario, mis amados, tener bien claro todo esto para levantarnos en oración delante de Dios y que Dios sea el que obre en consecuencia. Y le dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. Mis amados, esta es una oración de un hombre de acción, no un crítico, no una persona que nada más está viendo a ver qué hace o qué no hace. No un crítico literalmente. Nehemías no ora diciendo, Dios, haz que todo se arregle. No, mucho menos oró diciendo, Dios, haz que alguien más haga algo sobre este problema. No, mis amados. En vez de eso, su oración fue, Dios, úsame para arreglar esto, para ser de bendición. ¿Cuál sería nuestra oración en este momento? Padre, permite que otros hagan lo que me has mandado hacer o lo que me estás poniendo en mi corazón a hacer en esta carga. O debiera ser nuestra oración. Padre, ayúdame, porque yo quiero hacer las cosas que tú me has mandado hacer. Porque yo quiero ser el instrumento que tú uses para bendición. ¿Cómo será tu oración el día de hoy? A partir de hoy tu oración tiene que cambiar, pero también tu acción. El reconocimiento de necesidad, mis amados, debe ser seguido por una fervorosa y persistente espera en Dios hasta que la abrumadora sensación de necesidad del mundo se vuelva una carga específica en nuestra alma para una obra en particular que Dios nos pedirá que hagamos. Y entonces decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser parte de tu reino, porque estamos hablando de que todo esto es por el reino de Dios. Entonces voy a citar por último en este momento a Spurgeon, Charles Spurgeon, y dice respecto a este versículo en particular, aplicando el asunto a su corazón, Nehemías no comenzó a hablar con otras personas sobre lo que ellas harían, ni tampoco Nehemías trazó una elaborada estrategia sobre lo que se podría hacer si miles de personas se unieran a la empresa. No, mis amados hermanos. Simplemente él corrió en oración a Dios y Dios le dio lo que él mismo tenía que hacer. Así tenemos que vivir, así tenemos que hacer, esperando que Dios nos dé esa bendición, ¿verdad? De que reconozcamos que solamente Dios es el que nos puede guiar en la empresa que Él mismo nos ha dado. ¿Cuál es el trabajo que te ha puesto en estos últimos tiempos? Yo lo he reconocido fácilmente. Dios nos ha llamado a orar, a interceder, primeramente, a levantar nuestra voz por todos aquellos que están pasando por necesidad. Hagamos lo que nos corresponde y vamos a darle toda la gloria y toda la honra a Dios. Le voy a pedir a mi hermana, perdón, déjenme